Neofiguración. La neofiguración o pintura neofigurativa es un movimiento artístico de la segunda mitad del siglo XX, caracterizado por una vuelta a la pintura figurativa frente a la abstracción. El término neo y figurativo surgió en los años 60 en Argentina, México, Venezuela y España para representar una nueva forma de arte figurativo. En España se desarrolló hasta el año 1965, en el que se pasó a la figuración narrativa. La nueva figuración preconocía un retorno al objeto y a la realidad cotidiana. Se vuelve a presentar la realidad y conocida, en particular la figura humana, por lo que las técnicas del informalismo suelen tener un sentido de denuncia social. Se aprecia tendencias expresionistas en las que se adoptan formas orgánicas deformes y monstruosas como las obras de Francisco Bacón. Entre los otros artistas neofigurativos se encuentran Jorge Figueroa Acosta, Fernando Botero, Jacobo Borges, Alirio Rodríguez y José Luis Cuevas. Al regresar a Argentina, el grupo efectuó diversas exposiciones, siendo la más significativa la presentada en 1963 en el Museo Nacional de Bellas Artes de Brest. El propio director del museo, al presentar al grupo en el catálogo de la exposición, indicó ser neofigurativo es enderezarse intencionalmente hacia las formas humanas, manifestando lo real. El mismo año de 1963, Noé ganó el premio nacional convocado por el Instituto Torcuato Di Tella, y Maxio obtuvo el premio internacional. Los premios consistían en una beca a donde desearan. Noé fue a Nueva York y Maxio a Europa. Noé indica que desde entonces el grupo empezó a decaer. En el mismo año citado se aceptó llevar a Florencia, Italia, una exposición dedicada a la nueva figuración, reuniendo 34 artistas. También presentaron sus obras en Brasil y Uruguay y fueron invitados a participar en el Museo Guggenheim, celebrado en Nueva York en 1964. Algunas obras de Luis Felipe Noé son las siguientes: Sobre la vida y la muerte, 1961, Mambo, 1962, Tango, 1962, Argentina, 1962, Introducción a la Esperanza, 1963, El incendio de Jockey Club, 1963. La representación del objeto representado o signo icónico supuso un replanteamiento del problema espacial, base de toda representación gráfica. Al mismo tiempo resucita la discusión sobre el espacio pictórico representativo, puesto entre paréntesis tras el auge de la abstracción. Deconstrucción. Deconstrucción fue acuñado por el filósofo francés Jacques Derrida en su libro La voz y el fenómeno, publicado en 1967, donde se afirma la deconstrucción exige la fragmentación de textos para encontrar la verdad de lo que se ha realizado. El concepto se ha perfilado en diversas disciplinas, incluida la arquitectura. Para Derrida todo es texto, incluido el hecho arquitectónico. De junio a agosto de 1988, el Museo de Arte Moderno de Nueva York presentó la exposición y el libro, ambos denominados como Arquitectura Deconstructivista, integrada por 7 arquitectos: el canadiense-estadounidense Frank Gehry y el polaco-estadounidense Daniel Libeskind. El arquitecto estadounidense Philip Johnson fue el director de la exposición, teniendo como director adjunto a Mark Wigley. Ambos también son los autores del libro. Johnson indica que el deconstructivismo es la confluencia desde 1980 de varios arquitectos que diseñan y construyen de forma similar. Afirma que si tomamos por ejemplo el más obvio de los temas formales que repiten, cada uno de ellos consiste en la superposición diagonal de formas rectangulares o trapezoides, es decir, la fragmentación de los volúmenes. Veremos que sus formas están inspiradas en el diseño constructivista ruso de la década de los años 20 y 30 del siglo XX, representados por Vladimir Tatlin.
aunque la mayoría de sus estructuras nunca se construyeron, solo se emplearon en escenografías teatrales, decoraciones callejeras. En la opinión opuesta está Ibelling. Indica que desde el ámbito arquitectónico el padre fundador de las alusiones labíricas fue el arquitecto estadounidense Peter Eastman desde los años 70, empezando a trabajar juntos Derrida y Eastman. En resumen, el deconstructivismo arquitectónico se afianzó en 1988 en la exposición del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Su característica es fragmentar las formas geométricas tradicionales. Deconstrucción es un enfoque utilizado para comprender la relación entre texto y significado. Fue originado por el filósofo Jacques Derrida, quien definió el término de diversas formas a lo largo de su carrera. En su forma más simple puede considerarse como una crítica del platonismo y la idea de formas verdaderas o esencias, que tienen prioridad sobre las apariencias. La deconstrucción, en cambio, pone el énfasis en la apariencia, o sugiere, al menos, que la esencia se encuentra en la apariencia. Derrida diría que la diferencia es indecible, en el sentido de que no se puede discernir en las experiencias cotidianas. La deconstrucción percibe que el lenguaje, especialmente los conceptos ideales como verdad y justicia, es complejo, inestable o imposible de determinar. Muchos debates de la filosofía continental en torno a la ontología o metafísica, o epistemología, la ética o moral, la estética y la filosofía del lenguaje se refieren a las observaciones de Derrida. Desde la década de 1980, estas observaciones han inspirado una serie de empresas teóricas en las humanidades, incluidas las disciplinas del derecho, antropología, historiografía, lingüística, sociolingüística y la deconstrucción.